Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a conocer a Ana Aranda. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Para mí es un placer también poder tener una compañera de profesión y además también con una larga trayectoria y con mucha experiencia en diversos campos dentro de la psicoterapia. Te presento como psicólogo sanitaria, coach, neuropsicóloga clínica, psicoterapeuta también, con varias menciones en distintas formaciones, instructora de talleres de escritura terapéutica o emocional y de mindfulness y también orientadora laboral, blogger y formadora. Me gustaría empezar por las terapias de tercera generación. ¿En qué consisten esas terapias tan recientes o más recientes? Bueno, las terapias de tercera generación son aquellas terapias que se centran en la persona y en el contexto, hasta Ujú. donde podemos llegar. Esto quiere decir que son las que científicamente están más actualizadas, porque es Vale. cierto que, bueno, que hay muchas otras vertientes y abordajes de los casos clínicos y todas tienen cabida, por supuesto, tienen Ujú. un enfoque diferente. Estas son como pues eso, ¿no? Que son más actuales, las que están más en el día con respecto a la problemática y a cómo van cambiando las generaciones el tipo y gravedad de problemas que presenta la gente. Vale. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues la terapia de aceptación y compromiso y Mm. mindfulness son las que yo suelo utilizar, que son estas terapias de tercera generación, Vale. para tratar a la persona. Es decir, nos fijamos en el contexto con respecto a qué está bajo nuestro control, que sí dependa de nosotros, en el que podamos intervenir. ¿Vale? Ujú. Trabajamos a la persona en su totalidad, tanto como per se para trabajar individualmente, como en el contexto, en el entorno que le rodea, hasta donde podemos llegar. Y Vale. después pues cambiamos hasta lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, pues entonces ya es cuestión de que la persona lo acepte y lo trabaje. Aparte de Ujú. trabajar, evidentemente, de forma individual. ¿Vale? Es un poco así a grandes rasgos como Vale. trabaja la terapia. No, y no es tanto a nivel solo cognitivo, sino también a Ujú. nivel práctico, llevar a la práctica los ejercicios que muchas veces, sobre todo bueno, en los años pasados, ¿no? Que ha habido muchas investigaciones y demás, pero antiguamente se basaba mucho la psicología solo en el tema mental. Yo Vale. aquí me gusta aterrizar a la práctica, pues la terapia, a través de determinados ejercicios prácticos que envío a mis pacientes cada semana para que se pongan en marcha y en Muy acción. bien. Importante. Vale. Vamos a entrar, si quieres, en algunas de estas técnicas o metodologías dentro de las terapias de tercera generación. Hemos hablado de la terapia de aceptación y compromiso, donde tendríamos que también especificar que aceptar no es lo mismo que resignarse. Por supuesto. Aceptar que hay algo que no puedes cambiar o que no te gusta, o que tienes una emoción que es incómoda, una Mm. situación que te está generando sufrimiento, no quiere decir que te guste, simplemente que la Claro. aceptamos para soltar el control y dejar fluir. Es decir, lejos de pelearnos contra aquello que no nos gusta, que no podemos cambiar y que no depende de nosotras, pues lo que hacemos es aceptar. Y cuando una persona acepta algo, Ujú. aunque no le guste, realmente bajan las defensas bueno, como recuperamos el control de la vida y a partir de ahí podemos empezar a gestionar el dolor y el duelo en caso de que haya sido una pérdida, incluso no física, ¿no? Pero la aceptación Ujú. es fundamental, también uno de los factores que se trabaja en mindfulness, ¿no? Ujú. Soltar el control, aceptar y dejar fluir. Y aceptar no quiere decir que te guste, como bien comentaba. Ujú. ¿Por qué crees que nos cuesta soltar? Nos cuesta soltarse. ¿Por qué dirías que se Bueno, debe porque esto? Bueno, digamos que las emociones juegan un papel a veces un poquito traicionero. Ujú. Muchas veces sabemos que tenemos que hacer cosas o dejar de hacer ciertas cosas que no nos hacen bien o de alejarnos de ciertas personas, Ujú. pero las emociones van por libre. Entonces, eso provoca una especie de dependencia emocional, un Ujú. enganche Ujú. que al final nos complica mucho el proceso de soltar. Ujú. Nos Sí, apegamos, ¿no? A por la las parte cosas, a las emocional. relaciones, a los lugares, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Incluso hay personas que están sufriendo en una relación o en un trabajo Ujú. o con determinadas amistades y, y no son capaces de dejarla. Por eso, porque aunque tengan una zona de discomfort, como llamo yo, es lo que llevan haciendo toda la vida o las personas con Ujú. las que se suelen relacionar, o a lo mejor es lo que pueden tener una ganancia secundaria, que se Mm. llama. Esto quiere decir que obtienen algún tipo de beneficio. Claro. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, un niño se porta mal, pero los padres le hacen caso, ese niño Ujú. está ganando algo, está Mm. aprendiendo que para que le hagan caso tiene que portarse mal y por otro lado, le vale que le regañe, porque con el mero hecho de que le preste atención, la Claro. atención es el reforzador más grande que existe, Claro. le vale además, lo va a repetir. Entonces hay personas que están en Mm. situaciones incómodas y no son capaces de soltarlas porque de alguna manera dar el paso de Ujú. cambiar y salir de ahí también es un sacrificio y un esfuerzo al que no todo el mundo está dispuesto a asumir, cuidado, Totalmente. que no es fácil, Es un proceso que se tiene que ir también gestando.
Sí, sí, Y sí. la segunda parte es la de compromiso, porque no solo es hecho de aceptar, sino también haber una serie de implicaciones, haber una serie de apuestas, ¿no? De invertir unos recursos, ¿no? En hacer ese cambio. Claro, al final la persona tiene que comprometerse. Yo en mi terapia con mis pacientes soy muy honesta y muy clara. Yo, si la primera segunda semana no van avanzando en la dirección que previo acuerdo hemos acordado, pues Ujú. difícilmente no Claro, quieren cambiar. No quieren cambiar, pero cuando les pone encima de la mesa las herramientas para que vayan adelante con la vida, empiecen a utilizarlas, pues a claro. veces no quieren porque yo entiendo que cuesta Ujú, y que hacer algo diferente a lo que has venido haciendo durante mucho tiempo, aunque no ujú, fuera feliz, pues es complicado y da ujú, miedo porque no mm. sabes lo que hay detrás. Entonces, la Totalmente. diferencia entre los valientes y las personas que son menos valientes, los cuales no es que el valiente no sienta miedo, es que a pesar Claro, del miedo cruza la línea esa fina del abismo, totalmente. ¿no? Que muchas veces es una situación nueva, pues genera inquietud y también aprender a manejar la incertidumbre no es fácil, es Mm, bastante complicado. Yo creo que es una de las cosas es más así. complicadas para el ser humano. Sí, porque lo negativo, lo malo, lo que no nos gusta de alguna forma, ya lo conocemos. Con lo cual, no estamos cómodos, no estamos a gusto, pero como es conocido, ¿Es un ¿no? Nos entorno da esa seguro? falsa sensación de seguridad, de confort, que es Sí. falso, realmente, pero nos lo aporta, ¿no? Sí, pero sí da seguridad en el sentido de que sabes que todos los días es lo mismo aunque no te guste. Entonces, Claro. bueno, hay personas que con eso pues se conforman y le valen. Ahora no van a ser felices nunca. Claro, ¿Cuántas porque relaciones se mantienen sin sí, ser felices porque llevan muchos años, pero no son felices? Pero claro, deshacer eso y embarcarte de nuevo, pues como te he comentado, da miedo. Pero bueno, el hecho de que dé miedo, también claro, probablemente tengas que superar, ¿no? La soledad, pues aprender a adquirir la resiliencia a base de pasarlo mal y salir adelante, pero también te estás perdiendo si no lo haces, también te estás perdiendo las posibles cosas buenas que la vida te puede deparar, ¿no? totalmente. Entonces, es Es como que la complicado, pero mente, merece la pena el riesgo. claro, la mente se va a lo peor, ¿no? A lo de, en lugar de pensar que pueden haber cosas mejores, nos vamos a Sí, pensar en será peor o ir a algo sí. mucho, mucho más peligroso, será mucho más terrorífico. La verdad que la mente siempre está creando escenarios terroríficos. Siempre tenemos alrededor de 90.000 pensamientos Sí, negativos todos los días, automáticos, que no sí, podemos frenar, de los cuales solo el 5% se hace realidad. totalmente. Esto es así. Es Entonces, así. la mente no ayuda, la Exacto. verdad. Hablemos también de mindfulness, que es una corriente también que se está extendiendo en la actualidad. Mindfulness también lo estamos encontrando en muchos ámbitos, ¿no? Desde organizaciones de empresas, desde, por ejemplo, también colegios. Hablamos también un poquito de tu experiencia con esta práctica. Bueno, la verdad que yo me hice instructora de mindfulness primero por inquietud personal, de Mm, descubrir que era esto de lo que tanto se hablaba y que tantos beneficios nos hacía. Y la verdad que he descubierto, o sea, desde hace ya algunos años, por práctica propia y después con mis pacientes y talleres que he mm, montado y también a nivel organizacional, la verdad que es la llave del alivio del sufrimiento. Es cierto que requiere un esfuerzo continuo de una práctica formal e informal, que es en lo que se divide mindfulness. mm, Práctica formal es sentarte a meditar puramente, solo hacer eso, y mm. la práctica informal es aplicar a la vida diaria ejercicios como una meditación activa, determinado ejercicio para lo que no necesariamente tienes que pararte a hacerlo. Por ejemplo, Exacto. vas caminando por la calle o vas Mm, en dirección al trabajo, pues vas sin música, vas observando pues lo que va aconteciendo a tu alrededor, vas siendo mm, más consciente a nivel de los sentidos de las experiencias que está dando en el aquí y ahora, que no es más que eso. mm. Suena muy fácil, después no es tan fácil en realidad llevarlo a la práctica, porque ten en cuenta, ¿no?, que vamos por la vida a modo piloto automático, Sí, vamos como pollos sin cabeza, es sí, lo que sí, se sí. llama la mente de mono, que es como un mono que está en un árbol y va de una rama a otra, así va Sí. nuestra mente. De hecho, cuando la obligamos de alguna manera a parar, la mente no sabe, la atención no sabe a lo que agarrarse y puede ser un poquito abrumador cuando uno empieza la práctica de la meditación. Mm, Pero bueno, la meditación es sentarte contigo misma mm. y ver qué es lo que pasa es lo que tú lleves dentro y a veces eso Totalmente. asusta, porque Sí. cuando vamos, ya te digo, piloto automático, pues no nos paramos a escuchar qué es lo que lleva nuestra mente, pero Mm. lo llevamos, no porque no atendamos a lo que va ahí dentro, no nos está haciendo daño de alguna forma, ni a nuestra salud física ni mental, ¿no? Totalmente. A mí, Entonces, Ana, por ejemplo, me pasa cuando estoy fregando los platos. Intento hacer como ese mindfulness de estar fregando y sé que es mi ¿ves? momento también de calma. Y hay gente que me ¿Ves? dice, oye, pero cómprate ya un fregaplatos, una Lo máquina que vajilla. sea, una vajilla, sí, exacto, una máquina que sea ya. Y yo digo, no, porque es que realmente el momento de fregar los platos es mi momento de mindfulness, es mi momento también de estar consciente. Totalmente. Totalmente. Además, que fíjate que fregar los platos, una cosa tan simple, es sentir el agua
mm, sentir el agua fría o templada en tus manos, pensar de dónde viene el agua, o sea, nos aterriza a lo sencillo y a sentirnos, hace sentirnos parte de algo más, que tiene sentido. mm, Esto te lleva a la gratitud, a querer perdonar, a, bueno, una de las actitudes mindfulness muy importantes para mí es no juzgarte ni juzgar. Pasamos la mm, vida juzgándonos a nosotros, así como la experiencia, en plan, agradable, desagradable, neutro. Y en base a eso ocurren los apegos, que siempre son malos. El apego a las cosas buenas cuando no queremos que se acabe algo que es placentero. totalmente. Esto lo que puede llevar es, bueno, en un extremo, ¿no? A una adicción, ¿no? O incluso a tener miedo a que lo bueno desaparezca. Mm, ¿Cuántas veces comemos sin tener ganas y alargamos y seguimos comiendo porque no queremos que se acabe nunca? Y hay que aceptar que las cosas duran lo que duran y eso te hace mm, darle más valor, ¿no? Igual que las personas, ¿no? totalmente. Entonces, el apego negativo es cuando estamos sufriendo una experiencia negativa y tenemos miedo de que no se vaya nunca o si Mm, se ha ido, de que vuelva a aparecer, ¿no? Entonces, al final, las etiquetas no nos ayudan porque hay veces que es más fácil aceptar las cosas mm, y enfrentarlas que hacerlas si no te gustan, porque lo vas a pasar muy mal. Si ya estás catalogando la experiencia como muy mm, negativa, exacto. probablemente, y si no tengas más remedio que seguir adelante con ella, lo que sea, lo vas a pasar muy mal. Entonces, se puede hacer de otra manera. Bueno, reconozco que no me gusta, como he dicho al principio, aceptamos la emoción que me está generando, la sensación física incluso, o el pensamiento, pero sigo adelante con otra actitud y al final es una decisión personal. Entonces, Mm. no juzgarte ni juzgar, te voy a decir así un poco las actitudes Sí, sí, sí. mindfulness que son Adelante. importantes, que son como unos valores que la verdad que para todos y todas nos viene muy bien, Mm. independientemente de que practiquemos mindfulness, ¿no? Como para la Porque nuestro vida. bien para la vida, la aceptación, Mm, escoger el modo ser frente al estar, esto quiere decir disfrutar del proceso, no solo del resultado. ¿Cuántas mm, veces queremos conseguir algo cuando lo conseguimos? Ya queremos otra cosa, no lo disfrutamos, entonces el objetivo es disfrutar durante el proceso, el resultado está muy claro. bien, pero en el durante, ¿vale? También es súper importante. Después tener Mm, paciencia, soltar el control, dejar fluir, tratarte ujú, con amabilidad. ¿Cómo nos mm, tratamos? Fatal. Como esto va adentro, nos tratamos peor a nosotras mismas que a los demás. sí. De hecho, hay un experimento en un zoológico de Londres en donde al final de todo el recorrido de la visita de animales hay una puerta que pone, detrás de esta puerta te vas a encontrar al animal más feroz que existe, ¿no? Entonces la Mm, gente va ahí, no temerosa, primer valiente que abre la puerta y que lo que se encuentra es con un espejo. mm. Sí, O sea, sí, es un sí. experimento buenísimo, pues que Sí. somos nuestros peores enemigos, ¿no? Entonces, cuidado con el lenguaje que nos dirigimos a nosotros, porque probablemente lo que nos decimos no se lo diríamos nunca a nadie. Y para esto ayuda mucho también Mm, la escritura terapéutica que yo utilizo en mis talleres y con mis pacientes, ¿no? Para la correcta gestión emocional, ¿no? Si tú escribes lo que piensas, lo que sientas, lo ves lo escrito, primero, ordenas ideas, tomas objetividad y mm, después lo ves con perspectiva. Cuando tú lo ves escrito, las barbaridades que te dice, sí. muchas veces es una experiencia sorprendente Es fuerte. porque cuando, como va adentro, pues no te das cuenta. Como, vamos, como hemos dicho, en modo piloto automático, pues todo va a ir dentro, pero hay que sacar esas cosas y ver cómo te trata. Mm, Y otra de las actitudes mindfulness, pues es el saber perdonarte a ti cuando has hecho algo que no está bien o no te ha salido tan bien como querías, mm, perdonar a los demás y la gratitud. Súper importante, la gratitud. Y la ecuanimidad, que es tener la mm, capacidad de ver las cosas con objetividad. Es como si tú observaras desde fuera mm, lo que te está pasando a ti dentro cuando no te encuentras bien, haces como un escáner, en plan pensamiento, emoción, sensación física, si la hay, y en base a eso te da la libertad, se crea como un espacio antes de actuar, para hacerlo ujú. de forma más inteligente emocionalmente para ti y para los demás, que muchas veces reaccionamos sin Es pensar las como cosas, ¿no? ponerse en la posición de un espectador o de una espectadora. Eso es, sí, sí, sí. Y después resistir bajo la tormenta, esa es la tormenta Mm, interior, la tormenta que venga de fuera, intentar permanecer con paciencia, con calma y resistir cuando nos viene una situación complicada y que no nos gusta, pues bueno, pues nos tratamos bien, reconocemos lo que nos pasa, la aceptamos, respiramos hondo, intentamos, bueno, pues ya está, intentar seguir adelante sin enredarnos demasiado en los síntomas que estamos sintiendo, porque mm, si no nuestros síntomas van a condicionar nuestra conducta. Y lo que pretendemos es reconocer los síntomas y en base a eso, pues intentar elegir otro tipo de respuesta mm, y no reaccionar en base a los síntomas. A los síntomas, ¿cuántas personas, por ejemplo, que tienen depresión van por la calle andando, que van con los hombros caídos, la mirada hacia mm, abajo, la cabeza agacha? Pues al final esa persona está muy, muy contaminada por sus síntomas, mm, ¿vale? Entonces, yo sé que es complicado, la terapia ayuda muchísimo, evidentemente, mm. pero tenemos que Sí. intentar crear ese espacio entre los síntomas, independientemente de lo que nos pase, y nosotras.
para intentar ir por la vida de forma más ligera, porque no podemos estar toda la vida sufriendo todos los días, ¿no? Como estas personas que al final Totalmente. entran en bucle y no terminan nunca de sanar, ¿no? Ujú. Entramos también a hablar de esa escritura, ¿no? Que se utiliza también con esas técnicas, esa forma de escribir, de poder relatar, de poder también contar. ¿Cómo ayuda esa escritura? ¿Cómo podemos aprovecharla? Pues la escritura es un ejercicio maravilloso. De hecho, hay una autora que se llama Julia Cameron, que en su libro Mm, El camino del artista recomienda todos los días escribir 3 páginas en blanco. Esto quiere decir que recién levantadas, pues escribamos a través mm, de un ejercicio de escritura automática, que esto lo inventó André Breton en el siglo XIX en Francia, que fue el sí, precursor, el padre del surrealismo. sí. Fue el que inventó la escritura automática que después utilizó Picasso en Mm, su momento de crisis personal y profesional, tuvo 18 meses sin pintar. Tenía problemas con su mujer, mm, estuvo a punto de divorciarse, que al final lo hizo por determinados intereses, según se dice, económicos por ambas partes. vale. Y entonces lo que hacía, de hecho, además lo hacía con falta de ortografía, o sea, escribía lo primero que se le pasaba por la cabeza sin juzgar. Y Ujú, entonces Picasso mezclaba la comida con la tauromaquia, con el dolor y ahora que sí, los pimientos morrones, los huevos fritos y expresaba muchísimo mm, dolor y sufrimiento de, bueno, de la guerra civil que estaba viviendo en España, aunque lo estuviera en Francia y demás, ¿no? Pero de alguna ujú, forma él, sus sentimientos, pues lo expresaba a través de la escritura. Entonces la escritura automática es un papel en blanco que invito a todos que lo hagáis todos los días y mm, empecéis a escribir lo primero que se venga a la cabeza, igual que tenga coherencia, incoherencia, que sean palabras sueltas, que estén desordenadas, no importa, lo importante es sacar. Entonces yo la cámara nos recomienda esto recién levantado. Estamos menos condicionados por las normas sociales, por los mm, pensamientos ya del día, las obligaciones y demás, ¿no? Es como más, es ser más en estado puro y conectar más con tu inconsciente, ujú, ¿vale? Después de las horas de sueño, ¿no? Entonces, la escritura ayuda mucho, como he ujú, comentado antes, a ordenar las ideas, a poner objetividad, quieras que no, al escribirlo, la mm, distancia entre el papel y yo misma te hace ver que, bueno, aquí está lo que siento, lo que mm, pienso, aquí estoy yo, pero yo no soy solo eso. Si yo digo, estoy sintiendo una emoción de ansiedad o una emoción de miedo, mm, al escribirlo te das cuenta de que es una emoción de miedo, que se localiza en determinada parte del cuerpo y quieras que no lo simplificamos, mm, no eres tú entera, no es lo mismo decir estoy furiosa a tengo una sensación, una emoción de furia. Es diferente, mm, es diferente. El resto de cosas también. Esto nos da más margen de maniobra a mm, saber que no nos invade y que hay otra parte que sí está bien, no todo está mal. mm, Entonces, al escribirlo es una forma de impactarte a ti misma, de darte cuenta de que, bueno, de que son cosas que están ahí, pero como otras muchas, ¿no? mm, ¿Vale? Entonces, totalmente. el escribir pues te ayuda a bueno, pues mejorar las habilidades sociales, la atención, la concentración, mejorar la creatividad, aprender a desarrollar el hábito de escribir, siempre para sacarlo de dentro, ¿no? Cuando todo queda dentro, a veces, como digo yo, el contenedor de basura de vez en cuando hay que vaciarlo Mm, porque sí, pensamos sí. que después hacemos la vida y no pasa nada, pero las cosas que de alguna manera nos han afectado están ahí. Y el papel siempre es muy recurrente porque cuando no hay nadie a quien Claro. contar las cosas o no te entienden, pues el papel lo aguanta todo, ¿no? Mm, Entonces, si además lo compartes, como yo en mis talleres de escritura terapéutica, lo mm, compartes con un grupo, pues estamos creando un sentimiento de cohesión de grupo, qué bueno. estamos siendo generosas, se crea además un clima de intimidad y de confianza muy bonito Mm, y, y bueno, la verdad que al final reduce la crítica interior, ayuda a la mm, gestión emocional, desbloquea la carga mental que podamos llevar, hace como que le encuentre un sentido vital a las cosas, mejora ujú, el estado de ánimo, focalizas más la atención en las emociones positivas, la satisfacción personal de saber que eres capaz de expresar con palabras y de mm. escribir independientemente de la forma, porque esto no es escritura creativa, esto es escribir desde el corazón. Exacto, es una forma Entonces, de vaciar, de compartir, soltar. sí, sí, es muy enriquecedor. Yo, de hecho, en los talleres suelo trabajar en 4 grandes áreas, que es mejorar la Mm, relación contigo misma, con ¿vale? las demás personas, fomentar Mm, el autoconocimiento, el autocuidado y la autoestima, mm, y trabajar problemas concretos, por ejemplo, pues la soledad, mm. el duelo, Me preocupa eh, esto, tengo este eh, pesar eh, o tengo estas inquietudes. Pues venga, escribimos. sí, sí, cada ejercicio va orientado a un objetivo en concreto para que Mm, todas las personas lo aborden y hagan suyo el ejercicio, porque cada uno tiene su experiencia, ¿no? Y sus claro. creencias, ¿no? Entonces, en base a eso, cada uno lo hace suyo y después los pone ante los demás. Y la verdad que son talleres muy bonitos, Mm, donde lloramos, nos reímos, compartimos muchísimo, cada uno expone bajo su experiencia y su pensamiento y su personalidad, cómo lo interpreta y aprendemos mucho también yo la primera de lo que van mm, diciendo.
Vale, Y la verdad que es una experiencia increíble que a todo qué el mundo bueno. recomiendo, la verdad. Está Sí, muy sí, bien. sí, sí. Y Ana, también otra faceta que tienes es la de en las organizaciones de cultivar esa felicidad, ¿no? Que hace también un tiempo te formaste como Chief Sí, Happiness Officer, ¿no? Que es una figura que ahora también se está extendiendo mucho. Háblanos de esta sí. idea de la felicidad en las empresas. Bueno, digamos que la felicidad es un término bueno, que puede tener distintas acepciones y que Sí. se cree que es, pues eso, muchas veces, ¿no? Lo que haya una sala de videojuegos, una bandeja de fruta y una palmadita en el hombro y un mensaje de feliz cumpleaños y poco más, ¿no? Aquí de Ujú. lo que se trata es de atender a la persona, porque al final los trabajadores son personas. Claro. Entonces nos hemos olvidado de ello. Entonces queremos que una persona esté sentada 8 horas en una mesa o en otro tipo de trabajo cumpliendo y ya con eso nos conformamos, ¿no? Cuidado que hay Ujú. una persona detrás que puede estar sufriendo y después, además, esto da lugar a que si las personas no están bien, los trabajadores, lo que Mm. hace es que después no rinda igual, no Claro. tenga una buena relación con sus compañeros, incluso con Mm. sus superiores, y al final esto va en detrimento de la empresa Mm. porque no es productiva. Si una persona no está bien, difícilmente va a ser productiva. Totalmente. Entonces, gracias a Dios, que a día de hoy estamos ya poniendo el foco en que estamos trabajando con personas y que esas personas tienen un mundo interior y Mm. pueden tener ciertos problemas. Entonces, acercarte a tus compañeros con otra mirada más humana, la Mm. verdad que humanizan las organizaciones y es necesario. Y Mm. eso lleva después una serie de acciones, una vez que se hace un diagnóstico con respecto a en qué estado está la empresa y los Mm. trabajadores, cómo se sienten en su Mm. empresa, se sienten parte de ella o solo van a ir a picar sus 8 horas y después a irse y están Mm. deseando que llegue el viernes para... No tiene sentido, o sea, Claro. no tiene sentido. Entonces hace un diagnóstico con respecto a la situación que tienen las empresas y los trabajadores, qué necesidades tienen los trabajadores, ver si se puede llegar a un acuerdo y si se le puede satisfacer Mm. siempre y cuando sea dentro de un orden y esté consensuado y estén todos de acuerdo y después se hace lo que es un seguimiento. Y una de Ujú. las acciones que se implanta, pues aparte de talleres de gestión emocional a través de escritura terapéutica, pues también son talleres de mindfulness. Esto no es solo que haya un aula ahí para meditar, es también que vaya una persona, yo, por ejemplo, impartir un taller que tiene unos objetivos, por ejemplo, Mm. hay programas muy interesantes como el de uno dirigido realmente a líderes, otro para reducción de estrés de 8 semanas, es decir, que hay unos talleres, unos programas muy interesantes, unos paquetes, pero es una medida más dentro de otras muchas que a lo mejor Ujú. necesita la empresa, porque a veces Claro. no funciona determinada medida en la empresa. Dice, oye, es que hemos pagado un curso que nos ha costado mucho dinero y los trabajadores no lo han hecho, no les ha gustado, encima se han quejado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el trabajador tenía otra necesidad Mm. más urgente y no se ha atendido. Entonces, Claro. como no se habla y no se comunica dentro de las empresas, las personas, los trabajadores, pues entonces cuando no hay comunicación difícilmente se va a llegar a un entendimiento. Entonces las medidas que se apliquen pues son como dar palos de ciego, o sea, estás poniendo algo cuando no sabes si realmente la necesidad está ahí o está en otro sitio, entonces probablemente no funcione y fracase. Entonces primero hay que hacer Mm. un estudio de, esto como cuando viene un paciente a consulta, ¿no? Yo Mm. no puedo empezar a aplicar un tratamiento sin saber qué le pasa, si no lo he escuchado, Claro. no puedo hacer un diagnóstico, no puedo saber cuáles son sus síntomas, no puedo elaborar un tratamiento personalizado, que es lo que va a necesitar esa persona. Si a todo el mundo le aplico lo mismo, pues a lo mejor no le funciona, pero a la mayoría te digo yo que no. Claro. Sí, Entonces, sí, gracias sí. a Dios, el bienestar organizacional pues se le va dando la importancia que tiene porque es algo que está ahí, no es que sea una cosa nueva, una moda, es que es algo que es Ujú. fundamental porque somos personas de todo y somos los que Totalmente. humanizamos y hacemos de las organizaciones lo que son. Entonces, mientras mejor estemos, mejor va a ir todo en beneficio propio Mm. individual y después también a nivel grupal y organizacional, ¿no? Claro, está totalmente ligado y además también si la gente está mejor a nivel de estado de ánimo, se siente más valorada, más querida, su salud está respetada, al final el resultado es que esa persona va a rendir más, va a estar Claro, también en un entorno donde el hecho de que se encuentre mejor, pues que actúe mejor también. claro, y eso va a contagiar al resto de compañeros. Si una persona no está bien, sabe Mm. que tiene un equipo, hay una persona que es como el garbanzo negro, pero sabemos lo que le pasa. ¿Alguien se sienta alguna vez a hablar con esa Ujú. persona o la hemos aislado? Entonces, estamos continuamente moviéndonos, ¿no? Entre Mm. relaciones y no son círculos independientes para el departamento independiente. Al Claro, final, formamos parte de un todo y entonces tenemos que llevarnos bien para sí, que esto funcione. sí, sí, sí. ¿Y tú, Ana, estás viendo que las organizaciones estén cada vez más abiertas a ese tipo de procesos, ese tipo de incorporaciones dentro de sus organizaciones? Cada vez más, yo creo que todavía Vale. hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y hay mucho desconocimiento. Y yo creo que todavía nos falta dar Ujú. ahí una vuelta de Una tuerca y vuelta. apostar más por este tipo de iniciativa que siga habiendo formaciones como la que yo hice de Chief Happiness Officer Ujú. a través de
de 360 y Ujú, de Dictea y de EAD, ¿no? Que es donde yo hice esta formación maravillosa. Y entonces, que se siga expandiendo esta formación tan maravillosa, mm, que la verdad que hace falta personas formadas para empezar a implementar estas medidas en las empresas, estos diagnósticos y estas medidas a posteriori, mm, para que se esté a gusto en las empresas, porque pasamos mucho tiempo allí. Y después mm, también, pues eso, pues va en beneficio de la empresa, de que haya, la gente esté contenta, esté feliz, ujú, rinda mejor, sea más productiva y después haya menos asentismo laboral, mm. menos baja y menos problemas psicológicos, ¿no? Entonces, cuidado, que no somos máquinas, que somos personas. Entonces, Totalmente. es cierto que gracias a Dios ya estamos como abriendo la mente a esta nueva perspectiva que siempre ha debido existir, pero por desgracia no ha existido. Pero no porque no haya existido no quiere decir que no sea importante. Lo ha Exacto. sido, pero hemos querido mirar hacia otro lado. Pero sí que estamos en el camino. Yo soy optimista. Exacto. Hay que pensar de forma optimista, ¿no? De que va a Sí, llegar y que está llegando. Ana, nos acercamos sí. ya al final de la entrevista. Ha pasado muy rápido, es buena señal. Sí, sí. Me gustaría que pudieras dar un último consejo a la gente que nos está viendo, una última orientación, quizá para gente que está preocupada o que a lo mejor a nivel pues, de su salud mental, pues a lo mejor pues, tiene ciertas inquietudes. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Bueno, yo lo que le diré a las personas es que escriban muchísimo, que escriban, que siempre es bueno escribir, que practiquen mindfulness. Si no sabe cómo, bueno, pues mi contacto lo dejamos por ahí ahora después ¿Vale? y que para que, bueno, les pueda guiar de forma independiente, grupal, incluso en las organizaciones. La meditación ayuda muchísimo, mindfulness Ujú. también, porque al final la vida son ratitos y es más simple de lo que parece y a veces Sí. estamos enredados en otras cosas que no aportan nada y vamos contaminándonos y contaminando a los demás. Entonces, Mm. cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, pues, mindfulness, escribir muchísimo, aprender a identificar qué nos pasa todos los días, en varios momentos del día, hacer como Mm. un escáner, ¿no? De qué siento físicamente a nivel emocional y a nivel cognitivo que estoy pensando, ¿no? Intentar Ujú. tirar un poco del hilo para investigar y si lo Ujú. podemos escribir Mm. mejor, Muy dedicarnos bien. un tiempo para cuidarnos, sea haciendo deporte, comiendo sano, estando a solas con nosotras, o haciendo meditación o haciendo otra cosa, pero dedicarte un tiempo para escucharte y atenderte, atender esas necesidades Ujú. para ir mejor por la vida, tanto en tu relación Qué bueno. contigo como con los demás, como a nivel también preventivo, de salud Ujú. física y mental, porque al final la salud física se ve resentida por la salud emocional, que es lo que pasa cuando hay mucho estrés y mucha carga emocional. El cortisol nos intoxica y esto Mm. genera procesos inflamatorios, afecta a la microbiota intestinal y Mm. esto es salud física. Cuidado, que parece cuando hablamos de salud física parece que ahí ya nos ponemos un poquito más alerta. No, la salud emocional afecta a la salud física, por eso es tan importante, tan interrelacionada. Y estar bien, Mm. como digo yo, es un sacrificio continuo, es un esfuerzo continuo. La gente dice, ¡ay, Mm. qué bien tú y qué bien lo lleva y qué calma Bueno, y lo qué estoy trabajando, serenity! ¿no? Como ir al gimnasio, la gente que dice, Esto oh, que es, estás en forma. Bueno, pues porque voy al gimnasio cada día. claro, claro, esto es pico pala, o sea, esto es todos los días esforzarse, si no un día sí, un día no, pero es difícil, o sea, es un esfuerzo estar bien, pero merece la pena. Merece Pero la pena. es un esfuerzo y hay que estar al pie del cañón y no descuidarse, porque enseguida viene ya la autocrítica, viene la pereza, el Mm. cuerpo y el cerebro son vagos por naturaleza, van siempre Sí, al mínimo gasto energético sí, y hay que retarse para, para ser mejor como persona contigo y con los demás. Y esa es la totalmente. base para ir bien por la vida. No hay más Muy secreto que bien. eso. Fantástico. ¿Y dónde puede la gente contactarte, Ana? ¿Dónde puedes saber más de ti? Pues en el teléfono 722 Mm. 60 80 46. Yo tengo una consulta donde hago pues coaching, mindfulness y terapia Muy bien. en el Soho, calle Martínez Campos 3, primera planta, Mm. puerta 3. Muy Y bien. mi correo electrónico, anabelenArandarivera@gmail.com. Y ahí estoy en Clínica Santa Ana, que yo soy la CEO de la clínica. Muy bien. Igualmente, psicólogosmalagacentro.es en la web. Muy bien. Y, y, si no, y contigo también, que contacten contigo si necesitan algo de mí, algo de la entrevista, Fantástico. si quieren hacer una segunda parte, yo encantada. Está estupendo. Pues Ana, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto sea cada vez más consciente de lo importante que es cuidarse, como bien decíamos, a diario, ¿no? Al igual que podemos ir al gimnasio, pues también hay que cuidar las emociones y nuestra salud mental. Muchísimas gracias. A ti por invitarme, un placer. Un Hasta abrazo. luego. Que vaya bien. Chao. Gracias, igualmente. Chao.